Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos aquí para hacer el comentario al Evangelio de San Mateo 25, 14 al 30. Hoy este Evangelio es un Evangelio espectacular porque viene a invitarnos a poder arriesgar todo por el Señor, poner nuestra vida delante de Él. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuenta a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu 1 millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no es sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el 1 millón y déselo al que tiene 10, pues el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún ese poco que tiene. Y ese hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, hoy este Evangelio nos presenta a Jesús que está hablando a sus discípulos y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Y dice que llamó a sus servidores más cercanos, de confianza, a quienes confiaba, y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otros 2, a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. Este evangelio es conocido como el evangelio de los talentos. ¿A qué talento se refiere el Señor? No se refiere a esos talentos, esas capacidades humanas que tenemos, esa inteligencia, o a lo mejor ese talento que tienes para cantar, o a lo mejor ese talento que tienes para jugar fútbol, o ese talento que tienes para pintar, o ese talento que tienes para poder hablar, para poder dirigir. Esos son capacidades humanas. Entonces, ¿de qué talento está hablando el Señor? Pues el Señor está hablando del talento que está en este Evangelio. Es el talento de los bienes, de esa capacidad de administrar, Y dice que le encargó sus bienes a estos siervos de confianza. Le encargó todo. El Señor a estos siervos les da todo, todos sus bienes. Y dice que el que recibió 5 inmediatamente fue a negociar y ganó otros 5. Lo mismo hizo el que recibió 2. Y en cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra
y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, ahí escondió el dinero de su señor. Es decir, queridos hermanos, cuando tú recibes ese talento, cuando tú recibes ese talento que el Señor te ha regalado, que ese talento en ti es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que te hace capaz de amar, que te hace capaz de tener misericordia, que te hace capaz de tener los sentimientos de Jesús. Ese talento que te hace capaz de administrar tu casa, administrar tu familia, administrar tu matrimonio. Ese talento que te hace capaz de administrar tu vida. Cuando uno recibe un talento, pues se alegra. E inmediatamente, ¿qué cosa? Pues inmediatamente lo pone a fructificar. Lo pone a fructificar. Esto es lo que pasó con estos primeros discípulos, que se pusieron a trabajar, a fructificar. Y dice que aquel hombre, después de entregarle ese encargo de los bienes, dice que ese hombre se fue. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó la tierra, cuando Dios creó los mares, las aves, la vegetación, todos los animales, creó al hombre y la mujer y los puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? No solamente para cuidarlo, no solamente para custodiarlo, sino también para trabajarlos. Pues esto es lo mismo. Y dice que Dios dejó ahí a Adán y a Eva y se fue. Y de vez en cuando regresaba a hablar con Adán, a hablar con el hombre. De esta misma manera, este hombre que encargó sus bienes a estos siervos de confianza, pues le dio según la capacidad de cada uno y se fue. Inmediatamente estos siervos comenzaron a negociar, comenzaron a tener esa ganancia. Pero dice que había un tercer siervo que cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero. Después regresó el Señor, dice que se acercó el primer siervo que dijo: me diste 5 millones y aquí están otros 5 que he ganado. Y el Señor se alegró, lo felicitó: siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te confiaré en mucho, entra en la alegría de tu Señor. Eso es lo que pasa cuando ponemos a fructificar ese talento, cuando nos ponemos en trabajar y fructificamos ese talento. ¿Qué es lo que pasa? Pues el Señor se alegra, y nos hace partícipe de ¿qué? Nos hace partícipe de su alegría, nos hace partícipe de su banquete celestial. Lo mismo, el que había recibido 2 talentos, también ganó otros 2, y el Señor también lo felicitó: siervo bueno y fiel, has sido bueno, has sido fiel en lo poco, te confiaré mucho. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Eso es lo que pasa cuando nosotros recibimos ese talento y por gratitud, por amor, como es un regalo, pues lo ponemos inmediatamente a duplicar, inmediatamente que rinda frutos. Pero dice que había uno que se acercó, el que había recibido 1 millón, le dijo: yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu 1 millón debajo de la tierra. ¿Por qué este último que recibió 1 millón, por qué escondió este talento? Porque los 2 primeros, queridos hermanos, tenían la plena confianza en el Señor. Y tenían esa confianza de ¿qué? De que Dios no le quitaba nada. Contrario, Dios, ¿qué cosa les daba? Pues les daba la vida eterna, la vida en abundancia. Y este último siervo
dice que tuvo miedo. El miedo lo paralizó, el miedo lo paralizó, le hizo cavar un hoyo, lo hizo enterrarse ese talento. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque tuvo miedo de perder la vida. Es decir, queridos hermanos, pensó que Dios le quitaba algo, algo suyo. ¿Y cuál era ese algo suyo? Pues la vida. Porque para fructificar un talento, tienes que perder la vida, trabajándola, porque no sabían cuándo regresaría su Señor. Ese es el problema de este último siervo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que mi regreso yo lo recibiera con intereses? Quítele el 1.000.000, déselo al que tiene 10, pues el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún ese poco que tiene. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Pues significa que si tú tienes dentro el Espíritu Santo, si tú has llenado tu vasija de este aceite, con la oración, con el escrutacio, con la Eucaristía, poniendo a trabajar con la caridad, poniendo a trabajar ese talento que te dio el Señor, pues se te dará más. Aún lo que no has pedido se te dará y te sobrará. ¿Y qué significa que se le quitará lo poco que tiene y se le quitará aún eso poco que tiene? Pues significa, querido hermano, si tú has llenado tu vasija de egoísmo, de envidia, de soberbia, de mentira, si has llenado tu vasija de otros amores, si has llenado tu vasija de otras cosas, pues aún eso que tienes, eso que te estás agarrando, eso que le pides la vida en este momento, pues aún eso que tienes se te quitará. Por eso, queridos hermanos, hoy ¿a qué te invita el Señor? Pues hoy ha venido el Señor a darte otro chance más. Ha venido el Señor a darte otra oportunidad más. ¿Y a qué te invita el Señor? A que desentierres ese talento que has puesto en ese hoyo, que has enterrado, que desentierres ese talento y que lo pongas a fructificar, que te pongas a trabajar y lo pongas a fructificar. ¿Para qué? Para que el Señor te reciba, para que cuando el Señor venga, pues te reciba, y te pueda decir: entra en la alegría de tu Señor. Es decir, entra en el gozo del Señor, entra en la vida eterna. Y que no seas como este siervo, que no ha puesto su vida en peso, que no ha puesto su vida, que no ha apostado por el Señor. Pues, queridos hermanos, que este evangelio pues te conceda hoy, ¿qué cosa? Te conceda entrar en esta alegría que te da el Señor, en esta alegría que te quiere donar el Señor. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.